cabeza, suspiré, las bajé a las caderas e intenté explicarle todo aquello que me había dicho, que era tanto para mí y que estaba aprendiendo en tan pocos días, y se lo quise resumir todo lo que pude. Las situaciones te cambian la vida, tus valores, según donde vivas. Todos intentamos sobrevivir en nuestra pequeña o gran jungla. De donde yo vengo, que se puede llamar los países civilizados, estamos cambiando muchas comodidades y lujos por cosas que afectan a nuestra vida personal y no nos dejan ver más allá que el egoísmo de nuestra propia comodidad, y al mismo tiempo hablamos de felicidad cuando tenemos ciertos lujos sin importarnos todo lo que tiene sentimientos a nuestro alrededor. Realmente, desde pequeños vivimos en un sistema y con los años ese sistema nos quita los valores infantiles de la inocencia, el no tener maldad, la amistad de los amigos de verdad. Hay situaciones en las que tienes que decidir y siempre decides por ti y tu comodidad, y cada vez quieres más, y eso cuesta mucho, y en el trayecto te desengañas, te vuelves como todo el mundo, egoísta de su sistema. Creo que se mienten ellos solos porque en realidad hay mucha gente que se encuentra sola y llega a encontrarse sola al final de su vida. Prefiere la apariencia de la felicidad a que le digan ese es tonto, simplemente porque vives la vida simple y no le das importancia a los valores inútiles para el corazón de los demás. Pero creo que si llegas a comprender la verdad, ya no te importa lo que digan los demás y la manera en que te valoran. Si tú tienes claro lo que quieres en la vida, por qué estamos aquí y lo que te hace sentir feliz de verdad en tu interior sin engañar a tu mente, comprando una infelicidad que puede llevar dentro una sociedad que no tiene tiempo ni a pararse a pensar. ¿Qué he hecho hoy de verdad? ¿Cuánto tiempo he sido feliz? ¿Y he disfrutado para mí y los demás? Ni se sabe qué está haciendo de verdad en sus vidas, simplemente creando un pequeño o gran imperio material que le quita muchos ratos de felicidad. Es la ansiedad del mundo moderno y el egoísmo mental para llevar a una felicidad de usar y tirar. Se hacen una felicidad de plastilina, que moldean a su antojo, y la felicidad es la que hay que tener dentro de ti, la que siempre estará contigo y la que tienes que llevar en tu vida. Él levantó las cejas y seguimos andando. Se detuvieron en un cruce de donde salían dos caminos, uno en cada dirección. El mayor me miró y me dijo, «Tú no tienes prisa, ¿no?» No, tengo todo el tiempo del mundo, o del mío. Miró a su hermano, me dio la cabeza y sonrió. Dijo, podríamos ir a visitar a Jim y Janis y a sus amigos. Hace tiempo que no vamos. El pequeño meneó la cabeza también. Sí, seguro que nos echan de menos. Tony, conocerás a una gente muy especial. Pues vamos, exclamé yo sin dejar de pensar en la deducción que terminaba de sacar de mí mismo, afrontando lo que antes veía y que tapaba en una loma por vergüenza, a no seguir siendo como los demás, y que hoy había descubierto para aprender yo mismo. Enfurecido en mi mente, rescaté mi voluntad para dejarme llevar, pensando en los hologramas que pesaban en mi aguda cabeza y en por qué no me atrevía a preguntar por ello, y me fui con ellos. Las visiones claras y concretas que había divisado en ese valle me hacían sentir que era un espía de mí mismo, sin comprobar nada aparente que me relajara y me diera esa parte de mí, de mi vida que me habían arrebatado. Decidí seguir explorando aquel entorno y, a ser posible, seguir llenándome de sabiduría tierna e tierna que endulzaba mi corazón, que estaba empezando a encontrar unos sentidos de la vida. Al mismo tiempo que ese dibujo se mostraba como una tapadera que tenía que abrir para saber la verdad de todo lo que llevaba en su interior. Pero mientras íbamos caminando por un acantilado no muy pronunciado, donde se reflejo pensaba un pequeño río. «Mira, mira, Edu», exclamó Salva. «Allí en el río una cajita de los sueños. ¿La ves?» Edu se giró rápidamente y empezó también a señalar arriba. Yo miraba y no divisaba nada, hasta que divisé una pequeña caja marrón con un lazo rojo. Por ahí, por allí.
Por allí también otra cajita de los sueños viene por detrás. ¿No la ves, Salva?, gritaba Edu. Alcé la vista y vi otra cajita similar, marrón, con un lacito rojo. Vamos a cogerlas, apresúrate, Salva, que no se vaya. Coge esa rama y alcanza la primera caja. Yo iré a por la otra. Y mientras el mayor alcanzó la primera con una larga rama, el pequeño empezó a gritar otra vez. Baja otra, por aquellas rocas, por la orilla. ¿La ves, Tony? Baja y cógela, mientras recogemos estas dos. Se pasó de roca en roca hasta llegar al medio del riachuelo, y yo, mientras bajé corriendo, me acerqué a la orilla del río y esperé a que llegara aquella extraña cajita. Salva cogió la suya. Sí, bien, la tienes, Edu, sí. Yo también la tengo. Se giraron los dos hacia mí. ¿Y tú, Tony, la tienes? Sí, ahora la cojo. La cogí y nos fuimos debajo de un gran árbol y ellos gritaban y saltaban. ¡Qué suerte hemos tenido! Las cajitas de los sueños, las cajitas de los sueños. Nos hemos encontrado 3 a la vez. Formamos un corro y empezamos a dar vueltas y a cantar. Sí, 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 tu sueño se realizará si lo compartes con alguien más. Sí, 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 tu sueño se realizará si lo compartes con alguien más. Pararon de repente, cogieron las cajitas en sus manos como si se tratase de un tesoro y las pusieron enfrente de la mina. Vale, ahora hay que abrirlas con cuidado. Tú primero, Salva. Yo me exalté y pregunté, ¿se puede saber qué son esas cajitas? Los dos le soplaron. Claro, perdona, tú no sabes nada de esto. Como no eres de por aquí, el mayor me miró con cara de explicación profunda. Estas cajitas son muy importantes para la gente de este valle. Y los introducen en estas cajas de corcho, las sellan y les ponen este lacito. Y lo que hay dentro es el verdadero sueño de alguien del valle, que lo ha escrito y lo ha depositado dentro de ella. Y si alguien las encuentra, las abre y lee el papelito que hay dentro en voz alta para que su sueño se cumpla, si no, nunca se cumplirá. Yo soy Ocer, extrañado, pensando en aquello, pero me dejé llevar como las cajitas se dejaron llevar por el río. ¡Vamos, Salva, ábrela! La cogió con sumo cuidado, estiró el lacito, alzó una tapa sellada y... ¡Sí, aquí está! ¡Vamos, léela!, dijo Edu. Con paciencia desplegó el papelito que había en su interior y lo leyó en voz alta. Que me libere del malestar conmigo mismo y sepa reaccionar ante la realidad de la vida. Todos nos miramos resaltando las cejas. Vamos, ahora tú, Edu. Él hizo el mismo procedimiento y lo leyó en voz alta también. Que vea el bien en todas las personas para poder ver el bien dentro de mí. Yo me tambaleaba en mi cabeza al ver los deseos que pedían. Yo me imaginaba algo más material, como los que pediría cualquier persona de mi civilización. Un coche, una casa, la lotería, un sinfín de cosas que es lo que anhela en su vida mucha gente para conseguir su felicidad relativa. Vamos, ahora tú, me dijeron los dos. Yo la observé con mucho mimo, quité el lazo, la abrí suavemente y pronuncié alto, que no exista la mentira ni el engaño, y que la sinceridad y el buen hacer reinen en este mundo. Hubo un silencio adornado por unas miradas personales que nos hicimos entre los tres. Y Salva dijo, creo que estos sueños son tan personales y al mismo tiempo tan universales que si se cumplieran cambiarían mucho la vida de muchas personas y su alrededor. ¿Eh? ¿Salva? Yo creo que son cosas para pensar y planteártelas, pero sería igual que se las planteara más gente. Aunque si a uno lo engañan y él lo sabe, creo que son los demás quienes están engañados y llevan estos mensajes dentro suyo sin solucionarlos, pienso yo. ¿Y tú qué opinas, Tony? Tú que vienes de fuera.